me invitaron a hablarles a estudiantes de historia sobre historia militar. Y quiero contarles, los historiadores deben leer novela. No, hay un viejo historiador reaccionario, burgués, que siempre se vestía de saco de tweed, pero extremadamente inteligente y maligno, que se llamaba Edmundo O'Gorman, que decía: yo no entiendo a mis alumnos que pretenden ser historiadores sin beber vino, sin leer novela y sin coger. Entonces, y así lo decía el viejo O'Gorman. Sin fumar. No, sin fumar no decía O'Gorman, pero que fumaba pipa, por cierto, pero no decía, lo que decía eran esas tres cosas. Entonces, de verdad, no pueden ser historiadores sin leer novela. Sin coger, sí. Sí, ¿por qué? Claro, porque el padre Clavijero, que era un sacerdote jesuita y que sí cumplía el celibato, era historiador chingonérrimo. Y también sin beber, también hay historiadores abstemios, Paco Taibo, por ejemplo, ¿no? Pero, en fin, lo que estoy diciendo es lo que decía, pero ninguno ha dicho que sin leer novela, ni uno solo. Las otras dos me las pueden discutir. Ha habido historiadores célibes, con su pan se lo coman, ¿no, colega? Ha habido historiadores abstemios, con su pan que lo disfruten, pero no ha habido historiadores que no lean novela. ¿Sí? Ok. Entonces, esto es para empezar con una novela. Una de las grandes novelas del siglo XIX, de hecho una de las grandes novelas de todos los tiempos, que se titula La Cartuja de Parma, de un francés que se llama Stendhal. Se llamaba Henry Bale, pero él se puso a sí mismo Stendhal. Y la novela empieza con un pinche aristócrata de 15 años pendejo, como a los 15 años todos somos pendejos, hasta Einstein, un pinche aristócrata pendejo de 15 años del norte de Italia, que por lo que es, por lo que representa, pues le toca ir a librar la guerra en el ejército de Napoleón. Entonces él va contando cómo, pues, lo reclutan, pues como es aristócrata, aunque tenga 15 años y sea rependejo, lo hacen teniente, se va para el norte y empieza a marchar y pasa por tal ciudad y por tal otra y se pone uniforme y tal, y luego empieza a contar que hay un pinche desmadre y un lodazal y un chingo de humo y tal, y luego le dicen, ya regrésense, y se regresa a su casa y se regresa y dice, ¿y el ejército? No, ya se acabó el ejército. Ah, bueno, ya estuvo. Y luego empieza a contar la historia. Y pasados los años, porque no había internet ni periódicos así como ahora y eso, pasados los años, él empieza a leer historia y empieza a sumar y restar y dice, a ver, yo me moví de tal lado, a tal otro, tal. No mames, yo estuve en la batalla de Waterloo. Yo estuve en Waterloo, la gran batalla en la que es derrotado de manera definitiva y para siempre Napoleón Bonaparte. Una de las grandes batallas de la historia, batalla de la humanidad, ¿no? Pero dice, para tal día llegué a tal lado. Sí, yo estuve en Bruselas, de eso sí me acuerdo. Tal día. Y de ahí nos mandaron No mames. ¿Y qué se acordó de Waterloo? De un chingo de humo y un chingo de lodo. Y unos muertos y el pinche olor y los piojos. Puta, los piojos permanente. Cuando la historia militar la cuentan los soldados y no los generales, los piojos y las ratas son protagonistas de primer nivel, no mamen. ¿Sí? Y las moscas verdes gordas que cuenta un capitán villista, Federico Cervantes, en las batallas del Bajío, ¿no? Ese pinches moscas eran gordas, verdes, brillantes, con madre. Y las ratas estaban tan panzonas de comer carne humana que aunque les disparábamos no se movían las pinches ratas, ¿no? Así, entonces bueno. Entonces, lo que él se acuerda es los piojos, las ratas, las moscas, el lodo, el humo, y no sabe dónde estuvo, ni qué pasó, ni cómo estuvo el rollo. Aparentemente, tiene otra visión, no la visión del Estado Mayor, no la historia que ve Napoleón Bonaparte, que está hasta pinche arriba, que está viendo todo el pedo y además que le están diciendo, pasó tal cosa por acá, tal otra por acá. Entonces ¿desde dónde vas a contar la historia militar? ¿Sí? Desde la historia del Estado Mayor, o la historia del cuartel general que se llama, o la historia del soldado que se la rifó ese día, ¿no? Y esto tiene que ver con el tipo de historia militar que queremos contar. Hay una historia militar clásica que es justamente la historia del Estado Mayor. La historia que cuenta las batallas a partir de una historia
tradicional occidental, que es la historia priista en México, que es una historia en donde el papel de las colectividades del pueblo es seguir al caudillo. La historia es la de los caudillos, la de los hombres que emergen de entre el lodo y dirigen. Los caudillos que, dice un contrahistoriador estadounidense, Howard Zinn, que todos ustedes tienen que leer, apúntenlo, Zinn, la otra historia de los Estados Unidos, es decir, la historia de las mujeres, de los negros, de los indios, de los mexicanos, de los esclavos, ¿sí? La otra historia de los Estados Unidos. Los caudillos, que por lo general son varones blancos, varones anglosajones, puritanos, de dinero y espada al cinto. O como diríamos en México, ¿sí? Varones blancos, generales o licenciados y de dinero. Y si es indio, como Juárez, no hay pedo porque era licenciado. O como Zapata, si es indio, no hay pedo porque era general, ¿no? Entonces, esa historia militar tradicional cuenta esa historia, la historia vista desde la visión del jefe, del general, donde son los generales los que hacen la historia. Obregón y los varones sonorenses en la versión de Héctor Aguilar Camín, que cuenta la historia perfectamente desde esa óptica. O como Enrique Krause, ustedes lean Enrique Krause y toda la historia es los presidentes, las biografías del poder, se llama su pinche serie más famosa, ¿no? O sea, ¿a quién importa? Importa Porfirio Díaz, importa Pancho Madero, importa incluso Zapata y Villa, pero son estos, los varones de hasta arriba. ¿Sí? Así se cuenta la historia militar tradicional. Contra esta historia militar tradicional hubo una reacción en Occidente que los estudiantes de historia deben conocer porque nos la enseñan en historiografía en primer semestre o en segundo, o en, no sé en qué pinche, pero en algún semestre. No conozco el plan de estudios de ustedes porque no me habían invitado a la UACM hasta ahorita, primera vez que me invitan. Entonces no me he puesto a estudiar cómo estudian ustedes historia, ¿no? Pero seguro que se acercan a los anales y que les dicen cómo un grupo de historiadores franceses que dijeron, no, esa historia evénementielle, dicen, o sea, de los acontecimientos, no funciona, funciona la historia de otra manera, las corrientes subterráneas, la raza, la economía, tal. Y entonces rechazan esta historia, dicen, la historia militar así contada no sirve. ¿Sí? Y les digo una cosa, tienen razón, así no sirve. O sea, si nos dicen que la historia se define porque el general Obregón decide esperar a Villa y luego mandar a los jinetes de Coahuila a dar un rodeo, eso no sirve porque además así no pasó. Y porque no nos cuenta quiénes son los jinetes de Coahuila, ni cómo dieron el rodeo. Y cómo chingados estaban ahí los jinetes de Coahuila. Además la mitad ni eran de Coahuila, pero esa es otra historia, ¿no? Sí. Entonces, esta reacción saludable, muy saludable en principio, que dice no hagamos historia política, no hagamos historia militar, que es muy saludable en principio, pues olvida varias cosas, ¿no? Olvida que a veces, por alguna acumulación de circunstancias, de pronto las decisiones políticas y el campo de batalla sí definen rumbos de la historia. Hay momentos que parecen anecdóticos que son definitivos. Por ejemplo, cuando por 3 votos, después de la derrota de Francia en la Segunda Guerra Mundial, hay una crisis de gobierno, se va el primer ministro George Neville Chamberlain, y como es un gobierno parlamentario muy pinche raro que nadie entiende, ni ellos, hay un debate y por 3 votos gana Churchill. El que perdió tenía una propuesta completa de pactar la paz por separado con Alemania y repartirse el imperio y el mundo. Los 2 grandes imperios, Alemania y el Imperio Británico. ¿Para dónde hubiera ido el mundo? Yo conozco 4 o 5 novelas contrafactuales que juegan con ese pinche momento particular cuando los laboristas y los socialistas deciden apoyar al más reaccionario,
aristocrático y conservador de los políticos británicos, por la sencilla razón de que es el que va a la guerra de verdad contra el fascismo, Churchill. Y por eso gana Churchill, porque los socialistas y los laboristas dicen, este pinche conservador, culero, aristócrata, racista, es el que va a la guerra de verdad contra los nazis y vamos con él. Y gana por 3 votos. Y el mundo cambia. ¿Sí? De verdad, si ganan los otros, imagínense un mundo donde no hay Segunda Guerra Mundial y donde el Imperio Británico, sin sufrir los golpes de la Segunda Guerra Mundial, se reparte el mundo con el naciente Imperio Alemán y gana el aislacionismo en Estados Unidos. Ok, háganse bolas, América para nosotros. Pinche mundo. Eso ni Trump. ¿Sí? Entonces de pronto la política sí resuelve cosas. Y la guerra también. De pronto en el campo de batalla, regresando a Waterloo, cosa que nunca supo este teniente pendejo del que les hablaba, que se llama Fabrizio del Dongo. Así se llama ese pinche teniente. Lean el libro. Se llama El Rojo y el Negro. No, perdón, ese es otro. La Cartuja de Parma. El rojo y el negro está toda madre por otras razones que tienen que ver con la educación sexual, dicho sea de paso, pero es esa parte. La Cartuja de Parma. El pinche Fabricio del Dongo nunca vio qué pedo pasó, pero ese día se resolvieron cosas en la historia del mundo. Y él, sin saber cómo, contribuyó para que se resolvieran cosas en la historia del mundo. Y eso es entonces cuando vamos... Perdón, el error de los seguidores de los anales en México, por ejemplo, un autor que es muy leído aquí entre los estudiantes radicales y de izquierda, un tal Carlos Aguirre Rojas, y otros, es creer que lo político y lo militar hay que tirarlo y que los únicos que han hecho historia son los de los anales y todos los demás no sirven y hay que agarrarlos y tirarlos a la basura. El error que cometen es irse al extremo opuesto. Sí, por supuesto, lo que dirige la historia, ya lo decía Paco, hay que revisar la economía, hay que ir a la economía política, hay que ir a las corrientes subterráneas, hay que ir a la cultura. Pero de pronto aparece la superficie. Y entonces, los grandes historiadores de la Revolución Mexicana olvidaron lo político-militar para dedicarse a grandes cosas que a mí me enseñaron cómo entender la Revolución Mexicana y cómo entender la historia, pero que cometieron una serie de errores para mí fundamentales en la interpretación de la Revolución Mexicana por esto. Errores que yo pude leer porque los leí a ellos y porque los entendí. Si Friedrich Katz, Arnaldo Córdoba, Adolfo Gili y Paco Ignacio Taibo II no hubieran escrito los libros que escribieron, yo no hubiera podido entender lo que entendí. ¿Sí? Si no estoy diciendo lo que escribieron los otros no sirvió. Digo, gracias a... yo los discuto. Lorenzo Meyer, John Cockcroft, John Womack, una pila de autores, ¿no? Y entonces, yo propongo, y otro día que me inviten a hablar de metodología, platicamos eso, una metodología de historia militar que no es historia militar, sino historia social. A mí me preocupa, y es lo que yo he hecho en mis libros, no tanto cómo fue la batalla, aunque es clave para mí entenderlo. Ya tengo que decir, no hubo cargas de caballería, eso es un invento. No hay modernidad contra tradición. No hay campos atrincherados, ni hay novedad, en fin, o sea, sí contar, porque yo soy historiador y quiero contar las cosas, narrarlas, decir cómo estuvo, quién entró contra quién, cómo se dieron de balazos, de dónde a dónde dispararon, qué distancia había, quién se cagó y quién no se cagó, todos se cagaron. ¿Sí? Por eso no se come antes de la batalla. ¿Sí? Sino contar cómo están ahí, cómo llegaron a Celaya, qué comieron, quién les dio de comer, de dónde sacaron para comer, llevan zapatos o no llevan zapatos, ¿sí? ¿Por qué están peleando? ¿Por una paga, por una idea? ¿O cómo se combinan los factores por los que están peleando? ¿Sí? ¿Qué fuerzas económicas, políticas y sociales los llevaron ahí a definir en el campo de batalla del Bajío la política nacional, el futuro de la República? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Qué hicieron? Entonces lo que yo hago, lo que yo propongo metodológicamente,
Y si queda una segunda ronda, hablamos de eso, es una historia social de los ejércitos que explique por qué están ahí los soldados combatientes. Y luego, antes de darle la palabra a mi compadre José Ángel Solorio, dos cosas. Primero les paso mi Twitter, Historia Pedro, así todo junto, Historia Pedro. Ahí contesto casi todas las preguntas posibles y recomendaciones bibliográficas, etcétera.